Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, paz a vosotros. Que Dios bendiga a cada oyente donde se encuentre, cada amigo, en este hermoso día. Gracias a nuestro Dios por un día más, por un sábado más que nos da para alabar y glorificar su santo nombre. Gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de escuchar su palabra, de estudiar su palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá. Mis amados hermanos, los invito a que hagamos esta oración. Bendito Dios y amado Padre Celestial, tú que habitas allá en las alturas de los cielos, gracias bendito Dios por todas tus bendiciones que han sido derramadas en cada uno de nosotros. Gracias bendito Dios. También te pido el perdón por nuestras faltas, Señor. Y ayúdame, Padre, en este momento que voy a dirigirme a ti en este estudio de tu palabra. Te pido, Señor, que me perdones si salen palabras torpes de mi boca. Te pido perdón, Señor, y ayúdame, Padre. Bendice desde un principio hasta un final y que esto sea para edificación nuestra, Señor. Gracias, Padre amado, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor. Bendice a cada oyente, a cada hermano donde se encuentren, Señor eterno. Gracias, Padre. Hoy estaremos estudiando un tema muy hermoso como es aprendiendo de Nehemías. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Favores que te agradezco, Señor, en ese nombre precioso que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El eslogan nos dice, aprendiendo de Nehemías. Ya estamos en la tercera semana. Tenemos un tema muy hermoso hoy, sábado 25 de junio del 2022. El título del tema es En busca del discernimiento. Gracias a nuestro Dios que nos da este privilegio de exponer su palabra y aprender del profeta Nehemías. Mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a leer Nehemías 8, 13 al 15. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Vemos, mis amados hermanos, en esta lectura que el segundo día se reunieron todos los cabezas del pueblo para escuchar y entender las palabras de la ley, que en un tiempo atrás esta ley fue dada a Moisés, y se deleitaron en escuchar y en entender. A veces es muy cierto que el aumento del apetito crece por lo que se alimenta, una vez que la dulzura de la palabra divina sea probada y apreciada. Y al instante nos surge en el corazón un deseo de más, un deseo de continuar en el estudio. Mi querido hermano, ¿le ha pasado este deseo, este apetito por seguir escudriñando la palabra? ¿O es de aquellos que leemos la palabra cuando necesitamos un verso? Cuando necesitamos aquel versículo, hasta ese momento tomamos la palabra de nuestro Dios, la Biblia, para poder buscar ese versículo. O nos pasa como el salmista, que nos dice en su palabra, Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley todo el día. Es ella mi meditación. ¿A cuántos de nosotros nos atrae seguirnos deleitando con la palabra de nuestro Dios? ¿A cuántos nos pasa? ¿O a cuántos nos pasó? ¿O nos quedamos fríos sin deseos de escuchar palabra de Dios? Sin deseos de escudriñar, sin deseos de querer ponerlo en el terreno de la práctica. La palabra de nuestro Dios. Hoy podíamos estar pasando por esa misma situación. Es momento que se tome nuevamente ese avivamiento, se reavive ese espíritu que renueva a Dios, ese espíritu de avivamiento. Así como ellos
que lo pusieron en el terreno de la práctica. ¿Cuántos estuvimos en tiempo de pandemia? Me comentaban el hermano pastor de allá de Honduras que se encontró con una hermana. Él muy alegre le dice: hermana, ya vamos a abrir el templo. Ay, hermano, tan rápido. Ella sorprendida porque tan rápido se había de abrir el templo. Sí, habían pasado casi 7 meses. Y así, ¿cuántos de nosotros estaríamos ansiosos como esta hermana por escuchar palabra de Dios? Nos volvimos fríos en tiempo de pandemia. No estuvimos en cultos, no estuvimos escudriñando la palabra. Estuvimos fríos. ¿A cuántos nos pasó? Y algunos se volvió la moda, como decimos, en conectarnos virtual. Es verdad que se escuchaba la palabra de nuestro Dios, pero no era lo mismo como estar en comunión con nuestros hermanos, con ese calorcito de nuestros hermanos. Estuvimos fríos, pero al volver retomamos nuestro deber. Nos sentimos alegres de ponerlo de nuevo al terreno de la práctica, escudriñando su palabra. Al igual que pasó con este pueblo de Israel, el recordar cómo celebrar las solemnidades, recordar toda la ley que le fue dado a Moisés. Y comenzaron con gran entusiasmo por escuchar la palabra de Dios. Amados hermanos, aprendamos de Nehemías, que vio cómo la ciudad de Jerusalén estaba destruida, asolada, y al verla comenzó a reconstruir la ciudad y la vida espiritual de los judíos. Empezaron a vivir, hubo un cambio de avivamiento, empezaron a alimentarse espiritualmente. Comencemos, mis amados hermanos, a hacer un cambio en nuestra vida. Tenemos este ejemplo de Nehemías. Seamos sabios y entendidos, apartados del mal, con discernimiento de su palabra y comenzar en el terreno de la práctica. El libro de Nehemías aporta información sobre un importante periodo de la historia de los judíos, el cual incluye la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y de la vida espiritual de los judíos que habían regresado del cautiverio. Vemos este pueblo que empezaron a analizar, a regresar con el anhelo, con apetito de escuchar palabra de Dios. Y vemos que el pueblo empezó a discernir, porque ellos tanto tiempo que se habían quedado sin escuchar palabra de nuestro Dios, y empezaron a ver que decía la ley en aquel tiempo de Moisés. Empezaron a escudriñar la palabra de Dios, a ver qué podían hacer, qué fue dado. Fue donde ellos empezaron a hacer sus tabernáculos, todo lo que decía Moisés en ese tiempo, porque ellos, no cabe duda, habían perdido el deseo, el anhelo, el apetito por escudriñar su palabra, la palabra de Dios. Ya se habían olvidado para el tiempo de hoy. Acabamos de pasar esta pandemia. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en frialdad? ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos de escudriñar la palabra? ¿Cuántos de nosotros estuvimos desapercibidos? ¿Cuántos nos pasó esto como al pueblo de Israel en ese tiempo? El objetivo nos dice: Dios utiliza a Nehemías para enseñarnos sólidos principios de liderato. En los últimos 7, Él utiliza a Esdras. Usted recordará que en la primera parte del capítulo 8 de Nehemías, el avivamiento de la palabra de Dios tuvo un efecto notable sobre el pueblo. Los que oyeron la palabra de Dios leída por Esdras estaban emocionados con lo que oían. En efecto, en el versículo 8 dice que los que leían el libro traducían lo leído,
para darle sentido. Y el resultado fue la comprensión. En otras palabras, las personas que habían construido los muros y ahora estaban seguros detrás de ellos comenzaron a recibir energías de la palabra de Dios y los motivaba. El desarrollo del tema nos dice: durante un día entero, el pueblo de Jerusalén había oído hechos procedentes de las Escrituras. Llamaremos a este hecho información superficial. Ellos absorbieron una comprensión de los hechos de tal modo que aumentaron sus reservas de conocimientos bíblicos. Recibieron información, discernimiento. Los cabezas de familia, los padres y los líderes religiosos, sacerdotes y levitas, se reunieron con Esdras para lograr el discernimiento de la palabra de Dios. La palabra entender se tradujo de un término hebreo que significa ser prudente, es decir, ser sabios, tener previsión. La idea es la de ser penetrantes, perspicaz en el manejo de los asuntos diarios de cada uno. Ahí entra el discernimiento y un conocimiento agudo. El discernimiento es un rango especial de los líderes. El líder tiene que tener la capacidad de ver un gran cuadro, proyectarse en el porvenir de cualquier empresa, representarse mentalmente el resultado de un plan. Ningún líder puede quedarse pegado al día de hoy. Tiene que ver el resultado de su hora por adelantado. ¿Recuerda usted a los 12 discípulos que ayudaron a servir el pan y los peces a más de 5,000 personas? Este es el único pasaje que se encuentra en todos los 4 evangelios. Jesús realizó ese milagro para que sus discípulos comprendieran que Él tenía poder en todas circunstancias de la vida. Usted pensaría que ellos habrían aprendido una invariable lección o una valorable lección al observar que los panes y los peces se multiplicaron en las manos de Él, pero no la apreciaron. Solo unas pocas horas después, Jesús los mandó a que tomaran una barca sin Él y cruzaran el mar de Galilea. Se presentó una tormenta que de veras los asustó. Estaba oscuro y las nubes comenzaron terriblemente. Pronto descubrió Jesús que se olvidaban muy pronto en cuanto olvidaron la lección del día anterior. El pánico se apoderó de ellos. Marcos 6, 51 y 52. Se nos dice todo, pero usted y yo tenemos que comprender que no existe el discernimiento instantáneo. Ningún novicio en la vida cristiana tiene un profundo discernimiento para buscar el discernimiento. No solo se necesita tiempo, se necesita gente apropiada. Un tercer aspecto, al considerar la búsqueda del discernimiento, se necesita la actitud adecuada. Cuanto nos matemos bajo la superficie de los hechos y comenzamos a transitar por el reino de la verdad, a fondo usualmente ocurren 2 cosas. 1, andamos en obediencia total, y 2, descubrimos la felicidad genuina. Los líderes del tiempo de Nehemías experimentaron las 2 cosas. El liderato con discernimiento se puede lograr. Nehemías lo tuvo, Esdras también, pero ellos no tenían comprada esta virtud. Ninguno la tiene comprada. Está a disposición de todos los que quieran pagar el precio.
El discernimiento no solo nos da una perspectiva sobre lo pasado y nos capacita para enfrentarnos con confianza y visión al futuro, sino que también nos dará una honesta comprensión de nosotros mismos, especialmente en las prioridades. Vemos, mis amados hermanos, que los judíos, enseñados por Esdras en la ley de Dios, el primer día del mes regresaron a él, el segundo día deseosos de escuchar, más hambrientos y sedientos de la palabra de vida, de los cuales han sentido el poder, la excelencia de comprender más, discernieron la palabra de nuestro Dios, la comprendieron a la perfección. Consideremos esta cita de Nehemías 8:14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos. Y la fiesta solemne del mes séptimo, y lo encontraron escrito, la práctica de morar en cabinas ordenadas en Levítico 23:42. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Había caído en desuso, probablemente durante el cautiverio, y aunque la fiesta en sí había sido revivida por Zorobabel. Esdras 3:4. Celebraron asimismo las fiestas solemnes de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Era una ordenanza que con el cautiverio dejaron de reunirse. Pero al revivir la ley, al escuchar nuevamente, atrapados sobre recordar cómo Dios había bendecido y provisto para Israel en el desierto durante el éxodo, ellos tuvieron la bendición de Dios y la provisión para ellos en ese momento, y esto hizo que algo viejo se viera nuevo para ellos, y hubo alegría muy grande debido a su gran obediencia a la palabra de nuestro Dios. Hubo alegría muy grande. A menudo somos engañados para pensar que el camino de la alegría o del gozo está en hacer lo que queramos, a nuestra propia opinión. Pero la alegría y la libertad viene solo a través de la obediencia. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Este avivamiento inició por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, obrando a través de la palabra de Dios, y continuó de esa manera. Oseas 14:9 nos dice: ¿quién es sabio para entender estas cosas y prudente para que las conozca? Ciertamente, los caminos del Señor son rectos, y los justos andarán por ellos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. El prudente, dotado de entendimiento, como sabio, se refiere a la percepción espiritual de las verdades divinas. El prudente se refiere a la sabiduría y la práctica. Hay suficiente verdad salvadora clara en la palabra de Dios para guiar a aquellos que humildemente buscan la salvación, y suficientes dificultades para confundir a aquellos que la buscan con curiosidad en lugar de buscar la salvación y la práctica. ¿Cuántos habemos en este tiempo que ya no queremos leer, ya no queremos escudriñar la palabra de Dios? Ya ni a los cultos queremos ir. Nos acostumbramos a conectarnos virtual, pudiendo asistir y recibir la comunión con nuestros hermanos. Al igual que el pueblo de Israel, en su cautiverio dejaron esta costumbre. No siguieron
nos siguieron escudriñando, al igual nosotros en esta pandemia, pues al igual nos pasó. Pero nos conectábamos virtual, que no es lo mismo recibir la comunión con nuestros hermanos. Muchos de nosotros predicamos, pero no vivimos lo que predicamos. ¿Por qué razón? Porque carecemos de discernimiento. Predicamos del amor, pero lo olvidamos, pero no lo vivimos. Porque llegamos a la casa, le pegamos al perro, le pegamos al gato y renegamos con nuestros seres queridos. Predicamos misericordia, pero no tenemos misericordia con nuestro prójimo. Mis amados hermanos, miremos esta cita de 1 Corintios 13, 4 al 8, que nos dice: el amor no es envidioso ni fantasioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, no se regocija con la maldad. Podríamos pensar que un hombre importante como Nehemías tiene cosas más importantes sobre las que pensar que sobre una ciudad distante en la que nunca había estado y en un pueblo que su mayoría nunca había conocido. Sin embargo, como su corazón no estaba en él mismo, sino en otros, Nehemías tenía el corazón de Dios. Salmo 137, versos 5 y 6. Me olvidaré de ti, oh Jerusalén. Pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, sino enalteciere a Jerusalén como asunto preferente de mi alegría. Si Jerusalén era especial para Dios, entonces también era especial para Nehemías. Miremos qué nos quiere decir el discernimiento en la Biblia. La palabra discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad, el bien y el mal a través de las Sagradas Escrituras. Las personas que eligen por el discernimiento bíblico buscan el bien y no realizan acciones que puedan afectar a su prójimo, tal como nos enseña el Señor y lo revela en la Biblia. Discernimiento en hebreo es bin y aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. En el libro de Reyes se puede leer cómo Salomón le pide a Dios un corazón con entendimiento para juzgar al pueblo y poder discernir entre el bien y el mal. Primera de Reyes 3, 9 al 12. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó a nuestro Dios que Salomón pidiese entendimiento para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que demandaste sabiduría, inteligencia para oír juicio. Y Dios te lo concedió y le dijo: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni lo habrá, ni después de ti se levantará otro como tú. Mis amados hermanos, si a alguno le falta sabiduría, hay que pedirle, como dice Santiago 1:5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así como este ejemplo se puede citar muchos otros que forman parte de la Biblia. No obstante, en el Nuevo Testamento, el término discernimiento es fundamental para que el creyente no participe en los actos que son opuestos
a las enseñanzas del Señor. El primer día del mes séptimo, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todos, de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho. Para ello, abrió pues Esdras el libro, la Biblia, que había sido terminada hasta ese entonces, a ojos de todo el pueblo. Verso 5. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al eterno Dios. Grande. Una oración de apertura. Y todo el pueblo respondió: amén, amén. Y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo está atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías 8:1 al 8. Presentes en estas fiestas y servicios estaban las mujeres y los niños mayores, y no separados de los varones, tal como mencionan otras religiones, considerando a las mujeres y a los niños como algo sin importancia. Solo en el judaísmo y en el cristianismo ambos son tratados con dignidad y respeto. En el sentido que significa en hebreo, hace que algo sea distinto, separado de alguna otra cosa, para hacer que fluya en una forma significativa. Ellos separaron las partes de la palabra, los versículos, los pasajes de tal modo que cuadraran de una manera inteligente y clara y comprensible. Debemos sentirnos así de emocionados cuando llegamos a entender las Escrituras. En lo que nos dice en 1 Corintios 2:12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son para él locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. A veces se da por sentado o no se aprecia las maravillosas leyes de Dios, como dijo Moisés. Guárdalos, pues, y ponelos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de todos los pueblos, lo cual oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio 4, 6 y 8. Recuerden también las palabras de David, que realmente apreciaba lo que era entender la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley todo el día, es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmos 119, 97, 98 y 119, verso 103.
De modo que el pueblo sintió ese amor por entender las leyes de Dios en su dimensión física y espiritual. Entendieron cuántos pecados habían dejado pasar por alto. Vino una actitud de humildad y de arrepentimiento que Dios ama tanto como menciona en Isaías 66:2. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cuál fue el resultado? Las personas empezaron a aborrecer su pecado porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de Nehemías. Ahí lo podemos ver en el capítulo 8, verso 9. Aquí vemos que una de las funciones de la ley es actuar como un espejo para poder vernos como Dios nos ve. Santiago 1, 23 al 25. Ahora comprendieron la actitud correcta de una fiesta santa de Dios. Debían alegrarse y no entristecerse ante la presencia de Dios. De esa manera dice en Nehemías 8:12, todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grandes alegrías, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Fue tan maravilloso el efecto que se dio cuenta de lo que se habían estado perdiendo al no guardar la fiesta santa como corresponde. Por lo tanto, los varones se reunieron al día siguiente para entender más perfectamente sobre la ley de Dios. Pronto llegaron al entendimiento del resto de las fiestas santas y hallaron escrito en la ley que el Eterno había mandado por mano de Moisés a que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo. Y salió pues el pueblo y trajeron ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, habitó, porque desde los días de Josué no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo una alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. Desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea. Nehemías 8, 14 al 18. Miremos esta porción bíblica que nos aconseja el apóstol Pablo en Filipenses 1, 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que sepáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Así es, mis amados hermanos, tenemos mucho que aprender de Nehemías, y él nos da una grande enseñanza. Aprendamos de Salomón y de muchos hombres del ayer que nos dejaron valiosas enseñanzas. Escudriñad las Escrituras, porque ellas nos harán sabios. Consejo de nuestro amado Jesús. Pidamos la sabiduría y Él nos dará inteligencia, discernimiento para entender sus propósitos. Los argumentos y debates rodean la verdad espiritual porque es desconocida. Jesús, hablando a sus discípulos acerca de los fariseos, dijo, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo 13:11. Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. 2 Corintios 4:4. Por lo tanto, Dios debe iluminar la mente humana, que nos permita entender la verdad
Es imposible obtener sabiduría sin Dios. Él da el discernimiento o lo quita. Miremos que nos dice Job 12:19, que nos dice así: Él lleva despojado a los príncipes y trastorna a los poderosos, priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto a los fuertes. Discernimiento espiritual en diminutiva tiene que ver con la sabiduría y la habilidad para distinguir la verdad del error. La sabiduría está personificada en Proverbios 1:20-33 y se describe como alguien a quien podemos conocer. La Biblia dice que Jesús es la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:30. Por lo tanto, la sabiduría es el discernimiento espiritual, es algo que viene como resultado de conocer a Jesucristo. La forma que el mundo adquiere la sabiduría es diferente a la de Dios. Los sabios del mundo adquieren conocimiento y aplican la razón, el conocimiento para resolver problemas, construir edificios y crear filosofías. Pero Dios no hace que el conocimiento de sí mismo esté disponible de esa manera. 1 Corintios 1:18-31. Dice que la sabiduría de los sabios es destruida por Dios, que da la sabiduría a los necios y a los débiles por medio de una relación con Jesucristo. De esa manera, ningún ser humano puede jactarse en su presencia. Verso 29. Debemos aprender a discernir espiritualmente en la medida que lo conocemos, estudiando y meditando en su palabra. No hay nada malo en tener conocimiento o tener una educación. Y no está mal utilizar la razón y la lógica para resolver problemas. Sin embargo, el discernimiento espiritual no se puede alcanzar de esa manera. Se obtiene por la revelación de Jesucristo al creyente y luego se desarrolla por medio del ejercicio en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14 y la oración. Filipenses 1:9 en Hebreos 5:11-14 muestra cómo se desarrolla el discernimiento espiritual. El escritor nos habla a aquellos que son tardos para oír, queriendo decir que habían caído de la práctica de discernir espiritualmente. El escritor de Hebreos les dice que todos los que se alimentan de la leche en lugar de alimento sólido, deseando por los que son maduros, son expertos en la palabra de justicia. Sin embargo, el cristiano maduro tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Las claves, según este pasaje, tiene que ver con el entrenamiento en la palabra de Dios, por medio del cual definimos justicia, y una práctica constante por medio de la cual podemos ganar experiencias. Entonces, ¿cómo aumentar nuestro discernimiento? Nuestro discernimiento espiritual. En primer lugar, reconociendo que Dios es el único que puede aumentar la sabiduría. Además de orar, por eso Santiago 1:5 y Filipenses 1:9 nos invita a que oremos siempre y pedir sabiduría, luego sabiendo que la sabiduría para distinguir el bien y el mal viene por el entrenamiento y la práctica. Debemos ir a la Biblia para conocer la verdad y reforzarnos la verdad. Mientras
meditamos en la palabra. Un ejemplo, cuando alguien trabaja en un banco, tiene que entrenarse, reconocer los billetes falsos. Y la mejor manera de reconocer un billete falso sería examinando varios billetes falsos. El problema es que cada día llegan billetes falsos. Lo mejor sería tener un conocimiento íntimo con billetes verdaderos, y habiendo estudiado los billetes auténticos, los cajeros ya no pueden ser engañados cuando les entregan un billete falso. El conocimiento del billete verdadero les ayuda a identificar lo falso. Esto es lo que los cristianos debemos hacer para desarrollar el discernimiento espiritual. Deben conocer muy bien lo auténtico, que cuando lo falso aparezca, lo podemos reconocer al conocer y obedecer la palabra de Dios. Seremos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Vamos a conocer el carácter de Dios y su voluntad. Este es el corazón del discernimiento espiritual. Ser capaz de distinguir la voz de Dios o la voz del mundo, Seremos capaces de distinguir la voz del mundo de la voz de Dios, para tener una sensación que esto es correcto o esto está mal. El discernimiento espiritual rechaza la tentación y nos permite aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Romanos 12:9. Mis amados hermanos, pongámonos en el terreno de la práctica como buenos líderes de la palabra de nuestro Dios, y sigamos adelante. Si alguno está retirado de la congregación, reconcíliese consigo mismo y con Dios, y retome poniéndole en el terreno de la práctica, como lo hizo el pueblo de Israel después del cautiverio, y comience a recordar todo lo que tiene en su mente, esas palabras de vida que Dios le ofreció antes. Retomémoslas de nuevo. Comience a vivir el llamado que Dios le hace. Reflexione, pida sabiduría, discernimiento a Dios, y comience ese avivamiento con el anhelo, con el apetito de escuchar palabra de Dios. Que empecemos a recordar, ya que estuvimos un tiempo aislados en la pandemia, pues recordar otra vez, buscar el avivamiento, el anhelo, el apetito de escudriñar más su palabra. Gracias a nuestro Dios por esta hermosa enseñanza que nos ha traído el profeta Nehemías. Que Dios añada bendición a su palabra. Paz a vosotros.